Bienvenidos a Terror Time. El día de hoy estaremos hablando del caso de Tsutomu Miyazaki, mejor conocido como el asesino otaku. Tsutomu nació de manera prematura el 21 de agosto de 1962. Esto le ocasionó una deformidad en ambas manos y a la temprana edad de 5 años, Tsutomu comenzó a sufrir bullying por parte de sus compañeros de colegio. El resultado de esto fue que poco a poco Tsutomu comenzara a aislarse de los demás. Como el chico no tenía amigos, encontró refugio en los mangas y el anime. La relación con su familia tampoco era la mejor, ya que sus hermanas Setsuko y Haruko lo veían como alguien desagradable. El único miembro de su familia que mostró interés hacia este fue su abuelo Shokichi. Tsutomu siempre acudía a él para contarle sus penurias y le mostraba sus manos deformes, las cuales él consideraba que eran las causantes de todos sus problemas. Por esto mismo, no es de extrañar que Tsutomu escondiera las manos en las fotos familiares. Fuera de todo esto, Tsutomu era un niño bastante inteligente, y ya pasando a su adolescencia, al rendir el examen de ingreso a la Meidai Nakano High School, se esforzó bastante y obtuvo la mejor calificación entre los ingresantes. Durante los siguientes 3 años, Tsutomu dedicó 2 horas diarias al estudio, lo que le permitió conseguir muy buenas calificaciones. Sin embargo, esto no duró mucho más, ya que Tsutomu poco a poco fue perdiendo la motivación por los estudios, y en lugar de unirse a grupos de estudios, este prefería ponerse a dibujar en un lugar apartado de los demás. Tsutomu inicialmente tenía planeado ingresar a la Universidad Meiji, más que nada por su buen rendimiento en el inglés, pero desgraciadamente su desapego a los estudios le pasó factura. Sus notas obviamente bajaron, haciendo de esta una meta imposible para él. Tsutomu decidió entonces estudiar fotografía técnica en una universidad local. Acá comenzaron los primeros problemas para Tsutomu. Este, como cualquier otro adolescente, empezó a despertar sus deseos sexuales. La diferencia es que Tsutomu no había forjado ninguna relación significativa, y todo lo que sabía del sexo lo había aprendido del anime, los cómics y las películas de terror. Según un compañero de secundaria, Tsutomu se sentía sexualmente inferior debido al tamaño de su miembro, y por esto evitaba el contacto con mujeres de su edad. Sin embargo, debido a que su deseo sexual era tan grande, comenzó a llevar una cámara a los partidos de tenis de la universidad para fotografiar las entrepiernas de las jugadoras. Dicho material, en conjunto con los ya mencionados anteriormente, eran utilizados para saciar ese apetito sexual. Finalmente, Tsutomu terminó su carrera en 1983 e ingresó a trabajar a una imprenta perteneciente a un conocido de su padre. En 1984, Tsutomu comenzó a aburrirse de la pornografía de adultos y comenzó a consumir CP. Luego de trabajar algunos años en la imprenta y ahorrar más de 3 millones de yenes, Tsutomu regresó a la residencia familiar en donde compartió habitación con su hermana mayor. Su padre, Katsumi Miyazaki, poseía el Akikawa Shimbun, un importante periódico en el área de Itsukaichi, donde la familia Miyazaki gozaba de una importante influencia política. Por esto mismo, no es de extrañar que los padres de Tsutomu pasaran tanto tiempo en el trabajo y por ende, poco tiempo con sus hijos. Sus padres creían que podían llenar ese vacío con bienes materiales, como por ejemplo el auto que le regalaron a Tsutomu y con el cual cometería sus crímenes años más tarde. En mayo de 1988 ocurriría un hecho que sería el detonante de todos los actos que Tsutomu realizaría posteriormente, la muerte de su abuelo. La única persona que demostró un interés genuino hacia él ya no estaba. Con la esperanza de poder conservar ese lazo tan importante para él, Tsutomu ingirió parte de las cenizas de su abuelo luego de su cremación. Posterior a esto, Tsutomu también se terminó alejando de su familia, pues en una ocasión una de sus hermanas lo descubrió espiándola mientras se bañaba, y obviamente le gritó que se fuera. Pero Tsutomu, lleno de ira, la tomó del cabello y golpeó su cabeza contra la pared del baño. Poco después, este también golpearía a su madre, la cual, luego de enterarse de lo ocurrido, le reclamó que debería pasar más tiempo trabajando que mirando anime. En la tarde del 22 de agosto de 1988,
Mari Kono, de 4 años de edad, desapareció después de salir a jugar con una amiga. Al no encontrarla, su padre la reportó como desaparecida a la policía de Tokio. Tsutomu había conseguido que ésta se subiera voluntariamente a su auto ofreciéndole dulces. La pequeña Mari iba en el asiento del acompañante comiendo sus dulces tranquilamente, mientras que por su parte, Tsutomu conducía a toda velocidad hasta que finalmente llegaron hasta un camino de tierra que conducía a una zona forestal junto a la central eléctrica de Gintama. Tsutomu y la niña bajaron del auto, y esta última ya empezaba a desconfiar de su extraño acompañante. Tsutomu llevó a la niña hacia el interior del bosque hasta que finalmente se sentaron debajo de un cerezo. Una vez ahí, este comenzó a hacerle algunas preguntas a la pequeña Mari. Preguntas acerca de la escuela, su familia y las cosas que le gustaba ver en la televisión. Pasado un rato, la pequeña comienza a sentir la ausencia de sus padres y no puede evitar llorar de manera descontrolada. Tsutomu no aguantó los gritos de la niña y no dudó en estrangularla. No conforme con haberle quitado la vida, este desvistió el pequeño cuerpo de su víctima y abusó sexualmente de ella. Un par de horas después, Tsutomu conducía de regreso a casa con la ropa de Mari en el asiento trasero de su auto como si nada hubiese pasado. Luego de esto, Tsutomu volvió todas las semanas a la escena del crimen para chequear el estado del cuerpo, y finalmente, en su última visita, este le quitó las manos y pies al cadáver para posteriormente guardarlos en su armario. El 3 de octubre de ese mismo año caería su siguiente víctima. Masami Yoshizawa, de 7 años de edad, se encontraba caminando sola al borde de una carretera ubicada en la prefectura de Saitama. Tsutomu le ofreció transporte y la niña, inocentemente, decidió confiar en este sujeto. Tsutomu la llevó al mismo lugar en donde había acabado con su primer víctima. Una vez ahí, este esperó que la niña estuviera distraída y la atacó por la espalda. Posteriormente, repitió el mismo procedimiento que utilizó con Mari. Desvistió el cuerpo sin vida de la pequeña, abusó de ella y se llevó su ropa a casa. Luego de esto, la policía lanzó una búsqueda masiva para encontrarla. Sin embargo, no se halló rastro alguno de Masami ni de Mari. La prensa comenzó a hacer cobertura del tema. Un asesino de niñas andaba suelto por las rutas de las afueras de la ciudad y puso en alerta a toda la comunidad. El 12 de diciembre, Miyazaki atacaría nuevamente, esta vez a una niña de 4 años de edad en la ciudad de Kawagoe. La niña en cuestión era Erika Namba, quien regresaba de la casa de un amigo cuando Miyazaki la secuestró obligándola a subir al coche. Este condujo hasta llegar a un aparcamiento en Naguri. Una vez allí, colocó a la niña en el asiento trasero del vehículo y la obligó a desnudarse para tomarle fotografías. Luego de casi ser visto por un auto que pasó cerca de su coche, Tsutomu no lo pensó 2 veces y asesinó a la niña. Posteriormente, ató al cadáver de pies y manos, lo envolvió en una sábana y lo colocó en el maletero del coche. Finalmente, se deshizo de la ropa de la niña en un bosque cercano y dejó el cuerpo en una zona boscosa cerca del aparcamiento. Al día siguiente, el cuerpo de la niña fue hallado y la policía se puso a explorar el lugar en busca de más pruebas. Posteriormente, la policía supo de la existencia de llamadas a las familias de Mari Kono y Erika Namba. Además de estas llamadas, también recibirían cartas haciendo alusión a los asesinatos de las niñas. El 6 de febrero de 1989, Tsutomu envió una caja a los padres de Mari. En ella, además del vestido que llevaba puesto el día de su desaparición, se hallaban los restos incinerados de la niña y un mensaje que decía: Mari, cremado, huesos, investigar, probar. Por su parte, la familia de Erika recibió una nota inquietante, recopilada a partir de recortes de revistas. Esta decía lo siguiente: Erika, frío, tos, garganta, descansar, muerte. Pero, ¿qué ganaba Tsutomu al hacer todo esto? ¿Acaso en el fondo quería que la policía avanzara en la investigación y detuvieran sus locuras? ¿O es que Miyazaki estaba tan seguro de que no lo podrían atrapar que decidió dejar estas pistas a modo de burla? Días después, el 11 de febrero, la policía recibió una carta de 3 páginas en las que un tal Shoko Imada confesaba el crimen de Mari Kono.
También se burlaba de la policía y de las esperanzas que tenían los padres de la pequeña de encontrarla con vida. En el verano de 1989, Miyazaki volvió a cometer un delito. Esta vez convenció a una niña de bajarse las bragas para poder fotografiarla. Pero cuando estaba a punto de tomar las fotografías, unos vecinos fueron alertados y persiguieron a Tsutomu, quien logró escapar. Este no quedó satisfecho luego de esto, y el 6 de junio de 1989, cerca de la bahía de Tokio, hallaría a su siguiente víctima. Esta vez se trataba de Ayako Nomoto, una pequeña de 5 años de edad, a la cual Tsutomu convenció para tomarle algunas fotos y posteriormente la obligó a subirse a su auto. Miyazaki condujo aproximadamente 800 metros antes de acabar con la vida de la niña. Una vez muerta, como de costumbre, Tsutomu envolvió el cuerpo en una sábana y lo colocó en el maletero de su coche. Este llevó el cuerpo a su apartamento y luego de comprar una cámara nueva tomó fotos del cuerpo en diferentes posiciones, así como también realizaba filmaciones de él mismo masturbándose. Además de las ya mencionadas fotografías a la niña, Tsutomu también mantendría relaciones con esta por los siguientes 2 días. Cuando el olor del cuerpo se hizo insoportable, Tsutomu lo decapitó y le cortó las manos y el torso. Posteriormente, abandonó el torso en los baños de un cementerio y la cabeza en una pradera. A las manos decidió conservarlas y con ellas realizó un acto verdaderamente preocupante. Tsutomu se bebió la sangre de esos restos y comió parte de una de esas manos. El resto lo arrojó en una colina del bosque Mitakeyama. 2 semanas después de ese hecho, Tsutomu comenzó a temer que la policía encontrara los restos, así que volvió a la colina para rescatarlos. A estos los metió en una bolsa y luego de juntarlos con la ropa de la niña y las sábanas que usó para envolver el cuerpo, Tsutomu quemó todo esto y lo esparció por el bosque. Pasados 5 días, la policía halló el torso mutilado de la niña en los baños del cementerio de Hano y luego de varios exámenes se logró confirmar que efectivamente se trataba de Ayako. Con toda la comunidad alertada luego de ese hallazgo, era el momento indicado para que Tsutomu se controlara un poco y mantuviera un bajo perfil. Sin embargo, ni siquiera esto fue capaz de detenerlo, y el 23 de julio Tsutomu volvería a la acción. Esta vez el objetivo eran 2 hermanas. Al notar la presencia de Tsutomu, la mayor le pidió a la menor que la esperase ahí y rápidamente salió corriendo en busca de su padre. Al llegar al lugar, el padre se encontró con la horrible imagen de un desconocido fotografiando las partes íntimas de su hija. Furioso, el padre no tardó en agarrar a Tsutomu y tirarlo al suelo. Este último logró zafarse de la situación y salió corriendo por la orilla pantanosa de un río hasta llegar a donde se encontraba su auto. Pero con lo que Tsutomu no contaba era que un grupo de policías lo estaba esperando en ese lugar. Tsutomu fue detenido bajo el cargo de obligar a menores a cometer actos indecentes. 17 días después de su captura, Tsutomu confesó los asesinatos de Ayako Nomoto, de la cual se hallaría el cráneo al siguiente día. También confesó los asesinatos de Erika Namba y Mari Kono, de las cuales se encontrarían varios videos entre las 6000 cintas que Tsutomu guardaba en su habitación. Y aunque este no confesó ser el responsable de la muerte de Masami Yoshizawa, sus restos serían hallados el 6 de septiembre de ese mismo año. Tsutomu fue declarado culpable de lo que se conoció como los crímenes del otaku. Luego de la condena de Tsutomu, su padre, quien se había negado a pagar una defensa para su hijo, no toleró el deshonor que los actos de este le habían traído, y en 1994 se quitó la vida arrojándose al torrente de un río. A Tsutomu no podría haberle importado menos la muerte de su padre, pues luego de recibir la noticia no tardó en enviar una carta a un periódico local. En esta decía sentirse como nuevo con la muerte de su padre. Durante la década de los 90, Tsutomu permaneció encarcelado mientras le realizaban una serie de evaluaciones psiquiátricas. Estas concluyeron en 1997. Los responsables de esta tarea eran psiquiatras de la Universidad de Tokio. La conclusión a la que estos llegaron fue que Tsutomu, a pesar de que tenía trastorno de personalidad múltiple y esquizofrenia extrema, este aún era consciente de la gravedad de sus actos y las consecuencias que estos traían con ellos. Por ende, era 100% responsable de los crímenes que cometió. Poco después se le condenó a morir en la horca. Sin embargo, pasaron 15 años antes de la aplicación de la pena. En el transcurso de ese tiempo, Tsutomu intentó apelar para que redujeran su condena a solamente cadena perpetua, cosa la cual no logró.
Al ver que su muerte era algo innegociable, solicitó que se le aplicara inyección letal en lugar de la horca, ya que tenía mucho miedo a esta. El 17 de enero de 2006, la Corte Suprema de Justicia mantuvo la sentencia original, es decir, la horca. Finalmente, el 17 de junio de 2008, Tsutomu fue ejecutado. Y si bien esto no haría que las chicas vuelvan a la vida, por lo menos las familias de las pequeñas y toda la comunidad ahora tenían la certeza de que Tsutomu no volvería a lastimar a nadie nunca más.